Pero el interés mío cuando volví aquí a Bolivia era involucrarme con la gente joven, que es la que más necesita la orientación de nosotros, los profesionales. Como en Estados Unidos he jugado hasta mis 40 años y como entrenador he seguido pues, esta carrera tan ingrata que es el de entrenador, especialmente en los colegios particulares aceptaban alumnos que sean jugadores, porque el campeonato era bien reñido, bien disputado. Aurora pues debuté a mis 16 años. Cosas de la vida. Reemplacé a Osberto García, que era el maestro García. El petrolero compró mi pase. Compró en ese tiempo. Dejé a mi enamorada acá, dejé mi moto acá, dejé mi hobby que era jugar fútbol y me voy a Estados Unidos. Qué cosa más grave y difícil de asimilar. El tío me dijo, hijo, están probando jugadores en los Philadelphia Spartans, el equipo de fútbol. Pero tío, ¿acaso juegan fútbol acá? Le dije, tengo el reloj que me han dado del título, en vez de dar un anillo que dan generalmente. Como el Supertazón. Un reloj alemán hermoso, tengo grabado ahí atrás que dice mi nombre, campeón nacional. El año 73 tuve la suerte de ser convocado a la selección de Estados Unidos. Los cochabambinos éramos pues los que metemos fierro, metemos la pierna, arriesgamos, los que impulsamos al equipo y la garra. La garra era tan importante, increíble, y de repente apareció que ya nos desconcentraron y nos avisan que va a haber una liguilla, ¿no? Liguilla en Cali. He soñado muchas veces en llevar a Wilstermann a la Copa Libertadores para que sea campeón. Hola, ¿cómo están? Muy buenas. Estamos en vivo en nuestro programa. De nuevo, claro, semana a semana, en esta oportunidad con un invitado también. Sin embargo, antes recomendarles que sigan nuestras redes sociales, claro, en el YouTube, en el Facebook, en el TikTok. Usted puede seguirnos, puede revivir las entrevistas que hemos tenido hasta ahora, los mejores momentos también. Y nosotros esta semana con un nuevo programa, ¿no? Este es el segundo del año y obviamente arrancamos al estilo que nos caracteriza ya, con tantos programas que tenemos hasta ahora, ¿no? Hoy tengo la grata compañía, la grata visita. Hoy tengo a alguien que en su momento fue muy importante en el fútbol boliviano, fue parte de la selección nacional también, fue entrenador, es entrenador de fútbol, estuvo en grandes equipos a nivel profesional. Hoy tengo el gusto de presentarlo y que me acompañe en el programa, ¿no? En esta jornada lo tengo el profesor Windsor de Llano. ¿Cómo está, profe? Muy buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, primero agradecerte por esta amabilidad de haberme traído aquí a este canal. Y estamos pues para hablar de no solamente fútbol, de todo lo que corresponde para, sobre todo, darle una visión más clara al hincha, al aficionado a este deporte. No, sin duda, profe, muchos años de carrera en el fútbol como jugador, profe, y también como entrenador. Hoy todavía siendo por ahí parte del fútbol, pero ya dirigiendo, ¿no? De repente dirigiendo ya un poco más formativo, más proyectos y este tipo de cosas, profe. Bueno, sí, siempre el interés mío cuando volví aquí a Bolivia era involucrarme con la gente joven, que es la que más necesita la orientación de nosotros, los profesionales, con mucha experiencia, pero siempre hay tropezones en el camino y hoy más que nunca se ve de que no se han hecho bien las cosas aquí, especialmente en Cochabamba, porque esta es la segunda vez que un club grande desciende, aunque también Aurora ha descendido. Yo también he dirigido a Aurora. Claro. En momentos de la asociación, he sacado campeón 2 veces en la asociación al Club Aurora. Y claro, soy más reconocido como wilstermanista, el hecho de que soy cochabambino también. Y llevo pues el color rojo en la sangre, entonces me preocupa la situación actual en la que vive nuestro club. No, sin duda, profe, pero de algún modo usted tiene un pasado también como futbolista. De repente, las generaciones nuevas como que se quedan con lo que es actualmente usted, ¿no? Se queda con lo que es actualmente las personas, pero es bueno de repente ir en el tiempo y también ver aquellos buenos momentos, lindos momentos como sus inicios, profe, dentro de esta carrera como futbolista en su momento, profe. Sí, es interesante, la vida del futbolista es también corta en muchos casos. Parece que soy el que he alargado más el tiempo porque he jugado casi 22 años fútbol profesional, casi hasta mis 40 años he jugado, todavía en Estados Unidos he jugado
hasta mis 40 años. Y como entrenador he seguido, pues, esta carrera tan ingrata que es el de entrenador. Claro. Y aunque teniendo un poco de equilibrio y teniendo el espíritu deportivo, he podido nomás sobrevivir a los vendavales, a los tropezones que ha habido. Y seguimos aquí, seguimos acá, como tengo mi escuela de fútbol, y todavía con problemas, y siempre tratando de dar lo mejor a los jóvenes y a nuestra comunidad deportiva aquí en Cochabamba. No, sin duda, profe. De algún modo nos remontamos un poquito hacia atrás, profe, y podemos hablar tal vez de sus inicios, del fútbol. ¿De dónde usted es, profe? ¿De Cochabamba? ¿Cochabambino? Claro, soy cochabambino, nacido en Sipe-Sipe. Mis padres eran profesores en Sipe-Sipe y a los 6 años nos han traído a mí. Sobre todo somos una familia de 7 hermanos. A los 6 años hemos emigrado prácticamente aquí a la ciudad. Y yo he tenido la suerte de jugar fútbol en el colegio donde el profesor José Villazón era el profesor de educación física. El colegio Daniel Sánchez Bustamante, que es el Sucre B, acá en la calle Sucre. Y hemos salido campeones del intercolegial. Yo era, lo más raro, yo era el central, y soy el más pequeño, era el central, el capitán del equipo. Y jugamos la final en el estadio, tengo una foto en mi sala, tengo esa foto porque me trae muchos recuerdos. Hemos salido campeones del intercolegial, que era difícil en ese tiempo porque había buenos jugadores. En muchos colegios aceptaban jugadores, especialmente en los colegios particulares, aceptaban alumnos que sean jugadores, porque el campeonato era bien reñido, bien disputado, y la final se jugó en el estadio. Me acuerdo que ganamos al Colegio Mayor Rocha, que era el rival fuerte, y salimos campeones. Y tuve la suerte de tenerlo a este profesor José Villazón, que lleva el nombre del Coliseo, José Villazón. Muy buena persona, un gran hombre, un gran profesional. Además era el entrenador, preparador físico de la selección juvenil y también era de Wilstermann y también de la selección mayores. Entonces él me llevó a la selección juvenil. ¿De Cochabamba o de Bolivia? No, nacional. Estaba yendo a los Juegos Bolivarianos al Ecuador. Entonces él también tuvo el acierto de ayudarme para que vaya a jugar a Wilstermann, pero en su momento yo no quería todavía ir a un club profesional, yo tenía 16 años. Pero también tuve otro pasaje donde mi hermano jugaba en Wilstermann, mi hermano mayor Raúl, era el suplente del gran legendario jugador César Sánchez, y casi no tenía oportunidad de jugar ahí. Y él me dijo, tienes que ir a un club más pequeño, donde te den más oportunidad. Claro. Entonces fui a Aurora y tenía un tío que era el kinesiólogo, mi tío Foronda, que era profesor de educación física, pero había sido el kinesiólogo en Aurora. Y en Aurora pues debuté a mis 16 años, porque el entrenador por cosas de la vida quedó como unos 2 meses, creo que quedó como entrenador Ramiro Méndez, el papá de Patato Méndez. Y él nos hizo debutar. Había una categoría que era la cuarta especial, como los suplentes del Club Aurora y de los otros clubes. Y jugábamos generalmente en los preliminares de los partidos que había del fútbol profesional. Y de repente nos ha hecho debutar a mí y a Pariente. Sí, a Mario Pariente, que es otro jugador que ha jugado en la selección también, y al Palillo Foronda. Nos hizo debutar, me acuerdo, jugué a mis 16 años aquí, un día jueves frente a Bata. Debuté a mis 16 años, porque Aurora se caracterizaba en ese tiempo de hacer jugar a mucha gente joven. Y de ahí inicié mi carrera ya como profesional, y a los 6 meses pasé por mi hermano, que tenía más conocimiento de lo que podía ser un traspaso, pasé a Wilstermann. Pasé a Wilstermann porque él jugaba en Wilstermann. Yo ya estaba cumpliendo los 17 años. Tuve la suerte en Wilstermann, pues a los 17 años salir campeón nacional. ¿Eso en qué año? Y en Wilstermann estaban todos mis ídolos. ¿Sí? César Sánchez, Ausberto García, el Cuculuro Alcócer, estaba Renan López, un caballero para jugar al fútbol, el número 10. Estaban
grandes jugadores. Mis ídolos era Mario Zabalaga y por cosas de la vida reemplacé a Osberto García, que era el maestro García, era el capitán, el mejor jugador. No sé cómo fue que vino un entrenador argentino y él fue el que me hizo jugar todos los partidos. Yo fui titular todos los partidos. ¿En qué año, más o menos en qué año, profe? El año 67. 67. Y jugué, pues, era como me decían, la hormiguita, era el hombre que robaba muchos balones, quitaba, entregaba, y me acuerdo que todavía cuando estaba García jugando en ese momento, me decía a mí, niño, toca nomás la pelota, niño, toca. No, yo sé que yo quería driblear porque a mí me gustaba driblear, en mi barrio especialmente dribleaba. Y me decía que toque nomás, si recupero, que toque, y así quedé. Y salimos campeones nacionales. A En el año 67, a sus campeón nacional. Sí, 16, 17. 17 años. Allí en La Paz le ganamos a Bolívar, que era el equipo más temido, porque tenía 4 extranjeros muy buenos, y le ganamos allá. 2-1 le ganamos, hicimos la vuelta olímpica allí en La Paz. Para mí fue en ese tiempo la alegría más grande, pues, de empezar mi carrera en Wilstermann y ser campeón nacional a mis 17 años. Fue un logro grande para mí en mi vida. Y cuando pasan los años, uno a veces recién vuelve atrás y dice, pucha, ¿cómo habrá sido? Claro. 17 años y salió campeón nacional. Y de ahí fue que mi carrera fue prosperando, estaba afirmándome ya como profesional en el fútbol. Y de alguna manera mi hermano pasó a Petrolero. Y Wilstermann no pagaba mucho dinero. Petrolero, Bata pagaban porque estaban respaldados por empresas. Claro. Aunque Wilstermann estaba respaldado por el Lloyd Aero Boliviano también. Pero Yacimientos, claro, era un ente poderoso económicamente. Y también Bata. Con Manaco. Sí, entonces mi hermano me dijo que hay una posibilidad, él quiere que me vaya allá porque me van a dar trabajo, inclusive me dijo. Y la suerte que él hizo todo con mi padre, más que era dirigente, mi padre del fútbol anteriormente, y gestionaron para que me vaya, así que Petrolero compró mi pase. Sí. Compró en ese tiempo. ¿Se acuerda cuánto? Sí, me acuerdo, era 8.000 bolivianos. Y Petrolero me dio una prima de 3.000 bolivianos. Me compré una motocicleta Yamaha 125, sí, que era mi sueño tener una moto en ese tiempo, claro. A mis 17, 18 años que iba a cumplir. Pero lo más lindo tal vez de Wilstermann en ese tiempo fue que jugué la Copa Libertadores contra Sporting Cristal y el equipo universitario de Lima. Antes de 17 años fui a jugar Copa. Copa Libertadores, fui a jugar y estuve de titular, no estaba de suplente siquiera. Entonces pasé pues a Petrolero y en Petrolero me dieron trabajo, todo, pero tenía la oportunidad de irme a Estados Unidos porque mis hermanos de mi mamá, mis tíos, eran profesores allá en la universidad, sí, de Yale. Era doctor en literatura mi tío Renan Suárez y también mi tío Gilberto Suárez, hermanos del que es finado también del Coliseo Grover Suárez, mi tío. Sí. ¿No? Entonces, por exigencias de mi mamá, aunque mi papá quería que yo vaya al colegio militar, me enlistó para ir al colegio militar, sí, porque mi abuelo había sido militar. Entonces me dijo, este va a ser, es deportista, va a ir al colegio militar. Entre los hermanos era el único que mi padre quería que yo vaya al colegio militar. Pero por cosas de la vida fui a Estados Unidos. Sí. Lo dejé el fútbol acá. Por la mamá, por mamá. Por cuestión de estudios. Ah, ya. Me fui a Estados Unidos. Mi madre pesó más porque mi padre al colegio militar, aunque yo estaba jugando, tenía trabajo en Yacimientos. Igual. Y no, pues era una situación bien complicada ese momento, pero mis padres decidían más o menos. Y mi madre dijo, va a ir a Estados Unidos a estudiar. Están mis hermanos ahí, están mandando. Y tenía una hermana que ya estaba allá, mi hermana mayor, Sonia, sí, estaba allá. Y tuve que irme a Estados Unidos. Es algo que recuerdo, dejé a mi enamorada acá, dejé mi moto acá, dejé mi hobby que era jugar fútbol y me voy a Estados Unidos. Qué cosa más grave y difícil de asimilar, porque llego allá a Nueva York, donde vivía mi hermana todavía, porque no fui a Filadelfia, donde vivía mi tío, el hermano de mi mamá, que era profesor, uno de los profesores, y estaba pues nevado, completamente cerrado la atmósfera, nieve por acá, nieve por allá, y llegué todavía en tren subterráneo.
Ya. porque estaban los caminos bloqueados por una tormenta de nieve. Y cuando llego allí con mi maleta a esos edificios, rascacielos, Claro. perdido, pues, buscando la calle 36 y la calle que llamaban del oeste, en la avenida 9, buscando dónde era el apartamento de mi hermana, porque no podía ni andar en taxi ahí. Con mi maleta arrastrando, pues, no sé cuántas cuadras he ido, he encontrado. He llegado allí y de verdad quería volverme nomás, Sí. porque era un ambiente muy distinto a lo que vivimos acá, pues nieve y es una ciudad tan enorme, grande, Gigante. aunque yo tenía ya la experiencia de haber viajado, ¿no? Viajado Claro. a Perú a jugar Copa Libertadores. Fue bien, muy impresionante para mí, pero mi hermana me dijo, bueno, si no te gusta una semana, quédate. Si no te gusta, te vuelves. Y yo le contaba a mi hermana las cosas que he dejado y le decía, pues que quiero volver nomás. Y esa semana he madurado un poco y mi hermana me dijo, ya, decidí qué vas a hacer. Y lo pensé mucho y dije, he venido hasta acá, no puedo defraudar a mis padres, amigos que me han despedido allá, todo. Así que me quedé. Sí. Me quedé en Nueva York y fue duro, no hablaba yo el idioma. Y después de un tiempo me fui a Filadelfia, donde mi tío era el profesor, a vivir con él, para aprender el inglés primero, para poder entrar a la universidad también. Y así es como pasó el tiempo y llegó la época de la primavera, más o menos en el mes de abril. Y mi tío me dijo, hijo, están probando jugadores en los Philadelphia Spartans, el equipo de fútbol. Pero tío, ¿acaso juegan fútbol acá? Le dije, porque el invierno es tan cerrado y yo no he visto una cancha de fútbol ni nada. Claro. Veía los parques llenos de canchas de básquetbol. Sí. Muchas canchas de básquetbol en los parques, en terrenos así baldíos había canchas de básquetbol. Entonces me impresionó cuando me dijo que no quieres ir a probarte, me dijo. ¿Dónde es, tío? Aquí en la Universidad de Temple University, que es en Filadelfia. Están haciendo pruebas. Y le digo, caramba, quisiera ir, pero yo no he preparado, pero empecé a prepararte. Empecé en ese tiempo que hacía un frío terrible, ya no había nieve, pero hacía un viento helado que venía del lado del norte, pues de Alaska, del Polo Norte. Y me preparé, pues empecé a correr ahí. Había lindos lugares, porque la parte de mi tío vivía fuera de Filadelfia y era como el campo detrás de la casa de mi tío. Y ahí iba a correr, me he preparado y he ido a la prueba. El entrenador era un alemán que se había nacionalizado y había jugado el Mundial del 50. Ya. Walter Barr era. Y me hizo prueba, pero en el equipo habían 4 argentinos. 2 argentinos de la selección argentina, el arquero Tornaski y otro Juan Broriak, que era un central más. Y habían otros 2 argentinos y un ecuatoriano más. Yo me llevaba muy bien con el ecuatoriano, Diego Burbano era. Me hicieron la prueba ahí, que lo driblé a un alemán que era el lateral. Driblé, man de centro y eso era la práctica más o menos, porque yo era delantero, pues. Y hice, como yo tenía mucha experiencia, hice la práctica, lo desbordé, pan, centro, otra vez y listo, contratado. Y me impresionó porque al día siguiente tengo hasta ahora el récord, salió un recorte, AS boliviano firma para los Philadelphia Spartans. Un equipo para de la Liga primera. Profesional. De primera. Sí, para la Liga Profesional, la American Soccer League. Todavía no había la MLS, ¿no? Antes era primera. Sí, esa liga había. No, pues era una cosa maravillosa para mí saber que voy a jugar fútbol otra vez ahí y todavía que me han considerado como una as, ¿no? Como una estrella. Claro. Así que jugué, pues me encajé muy bien ahí, jugué una temporada. O sea, es larga la historia que he vivido para poder pasar a otro club, pero este torneo era de verano. Ya. Y el torneo de verano terminaba en septiembre, octubre, cuando ya venía otra vez el mal tiempo, las lluvias y la nieve que iba a empezar en noviembre. En Nueva York había habido un torneo. Ya. Yo estaba en Rhode Island, ya me trasladé a Rhode Island para poder estudiar. Es al norte, 4 horas fuera de Nueva York, a 4 horas de distancia, está en coche. Entonces estaba ahí viviendo en la casa de otro jugador famoso, Hernán Rico, que era arquero de Bolívar y de la selección boliviana. Habían sido amigos de mi tío.
muy amigos habían sido. Entonces, estaba viviendo en su casa de él y de repente un día me suena el teléfono y me llaman de Nueva York, un equipo alemán. Y me dicen, el entrenador Walter Bahr, que había sido alemán, nos ha recomendado Sí. a usted para que venga a jugar aquí el campeonato nacional de invierno, campeonato nacional, que se juega en lluvia, en nieve, en barro, en mal tiempo. Y le dije, no, pero yo estoy aquí para estudiar, no, pero quisiéramos hablar contigo, nosotros vamos a tener un partido el domingo, vamos a jugar con Emelec. Emelec del Ecuador, le dije. Sí, Emelec, profesional. Y le dije, ya, voy a ir, ¿a qué hora tengo que estar? Tienes que estar en la mañana, a las 11 de la mañana es el partido, porque todavía yo no estaba muy preparado y tuve que prepararme, correr un poco, trotar. Este alemán me había recomendado, buena recomendación. Así que fui allá y cuando voy al estadio Metropolitan Oval, se llama, un estadio que no tenía pasto, tenía una arena especial para jugar. Y era como la corrida de toros, más o menos así, redondo, pero abajo era como una bajada era el estadio ahí. Y he ido a jugar, o sea, para que me hagan la prueba, pero he ido a jugar un partido. Claro. Y veo pues el uniforme de este Emelec sucio, medio manchado, celeste era sucio. Sí. Y dije, este no es Emelec, debe ser de alguna liga, porque hay tantas ligas ahí en cada ciudad, debe ser de la liga ecuatoriana o la liga colombiana. Y en lo que estábamos para empezar, y le pregunto a uno de los jugadores, como habla en español, Claro. y le dije, ¿ustedes son Emelec del Ecuador? Sí, son Emelec del Ecuador. ¿Y por qué están con esas camisetas tan sucias? Todo? Y ahí me explica el jugador, me dice, hemos jugado en Washington hace 2 días, y el encargado no había llevado las máquinas donde estuvimos en el hotel, no conocía dónde llevar unas máquinas que hay industriales para lavar, no había llevado y se descuidó y hemos tenido que sacarse sin darnos cuenta del segundo uniforme, que es este, también sucio había estado, no había hecho lavar. Era Emelec del Ecuador, no era cualquier cosa, ahí sí era Emelec del Ecuador. Y ahí pues hizo el gol, yo hice un gol ahí, le ganamos a Emelec, 2-0 le ganamos, yo hice un gol. Y no me llamaban Windsor a mí, Vini me decían, porque los alemanes la W no pronuncian con W, sino con B. Vini me decían. Así que jugué y me pagaron, me acuerdo, $480 me pagaron y me dieron para mi pasaje y un bono para mi alimentación. ¿Solo por ese partido? Sí. Y me llevaron a la terminal. Uno de los jugadores, que era el capitán alemán, me llevaron. Con ese equipo salí campeón nacional. Campeón nacional de Estados Unidos. ¿Cuánto tiempo jugué ahí? 2 años. 2 años. Salí y tengo el reloj que me han dado del título, en vez de dar un anillo que dan generalmente. Como el Supertazón. Un reloj alemán hermoso, tengo grabado ahí atrás que dice mi nombre, campeón nacional. Pero seguramente, o sea, distinto habría sido lo que usted vivía aquí como jugador Claro, y lo que vivía allá. Claro. Pero los alemanes eran tan serios, aunque el arquero era español, había un jamaiquino, Rudy, que era el central, había un yugoslavo, habían como 6 alemanes, exjugadores. Grandes jugadores y qué increíble los alemanes de serios, cumplidores y realmente a mí me querían mucho, yo era el más joven, pues. Claro. Joven, tenía 19 años. O sea, era una cosa increíble que he vivido porque he salido campeón nacional y he tenido la suerte que en los 3 partidos de eliminación he hecho los primeros goles. No sé, la verdad ahora que ha pasado mucho tiempo vuelvo atrás y dije, ¿cómo habré sido yo como jugador en ese tiempo? Que he hecho los 3 primeros goles. Hemos ido a Newport a jugar, yo vivía de Newport, en Rhode Island, de Newport a 20 minutos vivía. Prácticamente ya no fui a Nueva York, sino esperé nomás para el primer partido de playoff, que es definición, ¿no? O sea, Sí. quedas eliminado. Y no sabía, de donde yo vivía, no sabía que había equipo portugués. Había mucho portugués italiano ahí. Y hay grandes fábricas, inclusive yo trabajaba en una de esas fábricas. Sí. Y estábamos perdiendo 1-0 y ya, era el tiempo, 45 minutos. Y he hecho el gol yo, una colgadita ahí.
He hecho el gol y en el tiempo extra 4-1 ganamos. Y de ahí fuimos a Cleveland el próximo fin de semana a jugar ya la división del Este. Ellos eran los ganadores y estamos jugando el playoff para la división del Este, para ir al Oeste. Ya. Y ahí hice el primer gol también. Ganamos 3-1 y después fuimos a Los Ángeles a jugar para el título con los Yugoslaven Croatia, se llamaba, San Pedro Croatia, un equipo en el estadio, en Rancho Ciénega se llevaba el estadio en California, Los Ángeles. Ahí igual, el primer gol hice también. Y había sido esa copa de tantos años atrás, una copa casi de 2 metros, era rotativa la copa y me acuerdo que hemos tenido que desarmar la copa para llevar en avión, no querían ponerlo en carga. Y hemos llevado la copa a Nueva York. Y en Nueva York tengo del New York Times, ahí está. Solamente que mi nombre dice Windsor de Llano, ecuatoriano, dice, no dice boliviano. Entonces he sido campeón nacional. No, Campeón nacional, no, a mis 19 años, pero fue pues el sueño más grande. Saber que en tan poco tiempo yo en Estados Unidos ya tenía mi nombre grabado ahí en el fútbol. ¿Cuánto era lo más que ganó ahí en los Estados Unidos, como un salario? Por temporada ganaba casi $70,000. La temporada es de 6 meses solamente. Se ganaba bien. Sí, sí, sí. Claro. Nada, a comparación de aquí. No, pues no, una diferencia aquí. Para que me paguen $1,000 había que llorar. Tenías que ser uno de los mejores jugadores acá para que te paguen $1,000. Y allí la temporada era 6 meses más, no era todo el año, porque todos los deportes tienen su temporada. El fútbol americano tiene 6 meses, el béisbol 6 meses, el básquetbol 6 meses, el fútbol nuestro, el soccer que llaman, también 6 meses, el hockey también 6 meses. Le cambia la vida prácticamente irse a Estados Unidos. Claro, fue un cambio total y bueno, he tenido la suerte que después se inició la otra liga, la North American Soccer League, ya una liga que era más grande, 36 equipos habían, y tuve la suerte ahí de jugar por el equipo de Baltimore Base. Después pasé a los Washington Diplomats y me he hecho hincha del Manchester United, porque mi entrenador era un exjugador del Manchester United, el cuarto goleador del Manchester United, Dennis Viollet. Y tenía muchos jugadores ingleses, compañeros que venían de Inglaterra. En varios equipos han sido mis compañeros los ingleses. Y muchos ingleses no pensaban que yo era hispano, Sí. por mi nombre, ¿no? Windsor. Pensaban que era de familia inglesa, algo, pero 25 años de historia y experiencia. Somos Univalle Televisión, tu canal de confianza, para informarte, educarte y entretenerte, con producciones propias y en vivo desde el corazón de Bolivia. Puedes encontrarnos en Señal Abierta 39.1 y nuestras redes sociales, Facebook, TikTok, Instagram y la página web univalletelevisión.com. Publicita y sé parte de nuestra comunidad, llamando al 6534-5818. Univalle Televisión, el mejor de Cocha. tuve la suerte, y el año 73 tuve la suerte de ser convocado a la selección de Estados Unidos. He jugado en la selección de Estados Unidos un partido en Chicago, en el Soldier Field Stadium, he jugado contra Polonia. He jugado como número 7, de puntero derecho he jugado. Y de ahí he ido a una gira por 2 partidos a Europa, la selección de Estados Unidos, he viajado. Y estábamos jugando, teníamos que jugar la eliminatoria contra Canadá y México, pero yo no quise nacionalizarme, me querían nacionalizar. No quise porque dije voy a ir a jugar a mi país, quiero jugar por mi país. Y ya no tuve opción de ser convocado porque yo rechacé que me nacionalice para jugar la eliminatoria. No jugué la eliminatoria. Pero ha pasado tanto tiempo y veo pues como una cosa grande, como no decidí jugar nomás en la selección de Estados Unidos, digo ahora, ¿no? Claro. Pero sin embargo jugué para nuestra selección y jugué tantos partidos acá. También feliz de jugar con más corazón, con más ganas de la selección. ¿Cuánto tiempo está en su primera etapa en Estados Unidos jugando?
No, he estado varias etapas, he jugado en 8 equipos profesionales allá. Porque después vuelve, ¿no? Bolivia. No, volvía a la selección, volvía a jugar a Stronger, me iba otra vez, volvía a jugar en Bolívar, me iba otra vez, volvía a Wilstermann, 5 veces volvía a Wilstermann. En el tiempo que estaba en Estados Unidos. Sí, sí, siempre venía y como yo trabajaba en la aviación, yo soy ingeniero de sistemas de aeronavegación, entonces tenía pasaje gratis en varias empresas, de acuerdos que teníamos la empresa, porque trabajé cuando estaba jugando en Nueva York, trabajé en KLM, una empresa enorme, grande, y esta es la parte más linda de esa historia que yo tengo como jugador. El equipo de KLM tenía un equipo que solamente jugaba en el exterior, lo que llaman Traveling Team, el equipo que viaja. Y teníamos hartos jugadores de la liga profesional. Íbamos representando a KLM, íbamos a jugar a Europa. Sí. Entonces yo he viajado por casi toda Europa jugando partidos. He ido a 3 mundiales de aerolíneas. He ido a Rotterdam, he salido en Rotterdam campeón con KLM, he salido campeón en Londres y he salido campeón subcampeón he salido en Alemania, en Frankfurt. Y después con Panam he trabajado en Panam también, he ido a jugar a Oporto. Portugal. Ahí no nos ha ido muy bien Oporto. Y he convocado, como yo era parte del cuerpo técnico y jugador en Panam, he convocado a Mario Concha, que era mi compañero en Strongest, sí, el argentino. Él ha ido conmigo a ese campeonato mundial de aerolíneas. O sea, yo ya conocía Europa en esos viajes que hacía, partidos amistosos íbamos a jugar. He jugado en el estadio de Wembley, sí, a beneficio de un estadio que se había caído en Leicester City. Hemos jugado en el partido de Londres y con exjugadores que estaban por esa causa, ¿no? Para recaudar dinero. O sea, he viajado por Europa con este equipo de KLM, he viajado a jugar. Y KLM, ¿qué hacía? De la liga profesional, algunos jugadores les daba pasaje para su esposa, para que vayamos a jugar. Y jugábamos a veces 2 días, 3 días, 5 días, íbamos a Europa a jugar. He tenido la suerte de seguir adquiriendo más experiencia, conocimiento de lo que se vive en Europa, ¿no? Y jugar con europeos es más complicado todavía, porque son muy fuertes, duros, rápidos, y más predominaba la parte física. Entonces yo también he entrado un poco a ese tipo de fútbol fuerte, duro, rápido. No tenías mucha chance de driblear casi en ese fútbol. Entonces he aprendido muchas cosas en ese tiempo. Por eso es que cuando venía a Bolivia yo era un jugador diferente. Yo era un jugador que quería atacar siempre, quería ir arriba lo más antes posible. No era como cuando llegué a Wilstermann una temporada del 73. Wilstermann era como el Barcelona de Messi. Tocaba y el público primero hacía el olé. Estábamos 0-0, estábamos jugando con Bolívar, y olé, ping, olé, y yo quería ya ir. Claro. Quería ir nomás ya a atacar, yo no quería todavía estar ahí. Y no, pues era el fútbol de Wilstermann, muy vistoso, de mucho toque, y esos grandes jugadores que había, Milton Joana, Freddy Vargas, Limber Cabrera, no, mucha cosa. Una delantera, Juan Carlos Sánchez. También era un fútbol diferente, pero yo en ese fútbol era muy rápido y además siempre trataba de proyectarme hasta que me han tenido que poner de lateral. Yo era delantero, o mediocampista, no era lateral. Pero me pusieron de lateral porque yo tenía mucha energía para subir y volver. Entonces eso me ayudó mucho del fútbol europeo y haber jugado en Estados Unidos he jugado con grandes jugadores. Claro. Grandes jugadores. Dentro de todo esto termina, o sea, usted se va a los Estados Unidos en busca de estudio, de mejor vida seguramente, ¿no? Con el consejo de su mamá, pero termina haciendo al mismo tiempo estudio y jugando, ¿no? O sea, cumpliendo ambas cosas. Sí, muy sacrificado. Pero un mensaje para los jóvenes, ¿no? Cuando uno está joven, el cuero, que es nuestro físico, aguanta. He sufrido, he llorado muchas veces,
de impotencia, de que no tenía muchas cosas, recursos como otra gente, pero me he propuesto de que quiero salir adelante, voy a tener un coche lindo. Me acuerdo para comprar el Ford Mustang, cuando estaba jugando en el J se llama el equipo de Nueva York, salí campeón nacional, trabajaba doble turno. 6 meses trabajé doble turno y de paso iba a estudiar, era terrible, inclusive cuando tenía que irme a Nueva York ya con mi auto, cuando tenía el Ford Mustang, salía el sábado, mi hermana vivía en Nueva York, salía el sábado de mi trabajo a las 7 de la mañana y a las 8 estaba saliendo hacia Nueva York, que era 4 horas de manejar. Y en el camino me quería dormir, y en los puestos donde hay comida, todo paraba y me tomaba café, y me duraba el café 5 o 10 minutos, otra vez me quería dormir. Y he vivido así algún tiempo porque se jugaba en invierno ese torneo, entonces el clima era malo cuando estaba manejando, lluvia había, y duro era, pero yo llegaba allí y claro, iba a dormir a lo de mi hermana cuando llegaba a Nueva York, llegaba y tenía un lugar donde ir a dormir y que mi hermana me alimentaba bien ahí, mi hermana mayor, Sonia. Entonces era duro, pero cuando uno es joven, esto transmito para la juventud, ¿no? Cuando uno es joven puede hacer muchas cosas. Usted es ingeniero, nos decía. Y soy técnico ingeniero de sistemas de aeronavegación, o sea, yo he trabajado mucho en la parte operacional de las empresas aéreas donde preparamos el avión para que vuele. ¿Sí? Y me he especializado en cálculo. Es una profesión un poquito delicada porque hay que calcular distancias, hay que calcular peso y balance del avión, el combustible, la carga, muchas cosas implican. Claro. Y los últimos 6 años he trabajado como jefe del control de vuelos en una empresa de Millionaire en Miami, una empresa de carga he trabajado los últimos años. O sea que es duro, ese país es para trabajar, para los jóvenes sobre todo. Es duro, pero cuando hay juventud se puede hacer muchas cosas. No, sin duda. De ahí, por ahí como que ahí viene, ¿no? Lo que usted dice, de que cuando es uno joven puede de repente jugar, estudiar, y en su caso sí, queda demostrado prácticamente ello, y hoy usted puede decir eso, ¿no? Que es un ingeniero, ha sido un jugador, ha cumplido, creo yo, sus sueños tal vez, incluso el de familia también. Sí, yo creo que he ido más allá porque he jugado casi en 8 equipos profesionales en Estados Unidos, he ido inclusive a Seattle un año, en préstamo he ido a Seattle a jugar. Seattle, que está al norte, que es una ciudad hermosísima, y ahí el mar es completamente limpio, cristalino. He jugado media temporada y he salido subcampeón nacional de la Liga American Soccer League. He salido subcampeón con los Tacoma Tides, un equipo que había en Seattle. Ha sido una experiencia linda para mí. He ido más allá de lo que yo he pensado porque he conocido casi todo Estados Unidos. Lo que tal vez todos me decían, ¿por qué no te has casado con una americana? Yo tenía enamorada de americana, podía casarme, pero siempre he pensado en volver a nuestro país. Siempre he pensado en el futuro, decir, quiero ir a mi país, quiero ir a vivir a mi país. Pero es muy ingrato porque ya un poco hablando de lo que cuando uno llega acá no tiene pues las condiciones que hay allá, no hay el reconocimiento de la gente también es muy ingrata. Y de esto remarco mucho el Oso García, el Osito García, que era semejante, diferente del fútbol campeón sudamericano, ¿no? Sí. Capitán de la selección, el capitán de Wilstermann. Cuando yo venía al estadio, en el estadio me decía, niño me decía siempre él, no se olvide decir a los dirigentes que no se olviden de nosotros, me decía. Él ya tenía no sé cuántos años, más de 50 años, y estaba ahí en la gradería. Y de verdad, pues, es muy ingrato porque él debía estar en el palco sentado, como un gran referente de Wilstermann y de Bolivia, no solamente de Wilstermann. Y ahí debía estar Renan López, que era otro, Mario Zabalaga. Todos esos grandes jugadores debían estar como voy a decir, con una sala de honor, hay que la gente sepa que ahí están sus ídolos, sus estrellas, el que han hecho que Wilstermann sea tan grande, ¿no? Porque él se han dado el inicio, han salido 4 veces campeones. No, ese es el único equipo Wilstermann que tiene 4 títulos, ¿no? Entonces es la parte ingrata de que cuando vienes a Bolivia no eres tan reconocido por la gente, hay mucho miramiento tal vez y mucha mezquindad a veces.
El fútbol como tal, de nuestra educación, nuestra cultura, no es como Brasil, como la Argentina, ¿no? No es como tal, tiene una educación diferente, la cultura es diferente, ¿no? Hay más euforia por el fútbol y el jugador es más reconocido, mucho más. Inclusive en el Brasil, que yo he jugado en Botafogo del Brasil, un año, el año 81 he ido al Brasil a jugar y ahí he visto cómo la gente aprecia al futbolista y el futbolista es más que un político. ¿De cómo llega al Botafogo? Yo estaba jugando en Strongest y tuvimos la Copa América y estaba otra vez convocado a la selección y jugamos contra Brasil, sí, Argentina, nos tocó la Copa América. Okay. Y le ganamos a la Argentina, que estaba Maradona, que era campeón del 78, y le ganamos a la Argentina y también le ganamos al Brasil. Y con el Brasil fue uno de mis mejores partidos. Yo salí como el mejor jugador, ahí está la prensa, dice. El Bayuno, dice ahí, el que ha empujado al equipo para el triunfo. Le ganamos 2-1 al Brasil. Y la prensa brasilera también dijo que los mejores jugadores estaban Aragonés, Chichi Romero y Windsor de Llano, decía el Basiño, el bajito, ¿no? El Basiño decía. Y ese partido, jugué muy, muy bien ese partido porque alimenté en muchas jugadas, inclusive yo debía haber hecho el gol. Hice casi de la mitad de la cancha, hice un remate, el arquero chocó al travesaño. De la mitad de la cancha en La Paz, yo veo ese video y no puedo creer cómo metió desde ahí ese remate. Y después un rebote del córner me llegó al área chica, al área grande, y de ahí rematé al primer palo y Leao salvó también. Yo debía haber hecho gol ahí en ese partido. Entonces, con ese preámbulo, diríamos, de ese partido, me contactaron. Ahí nomás me contactaron, ahí en el hotel me dijeron, nosotros te vamos a llamar, que tenemos interés en llevarte al Brasil. Y de esa manera fui al Botafogo. Sí. ¿Un año? Sí, un año fui a jugar al Botafogo. Un lugar distinto seguramente. Completamente distinto, pero la cosa más linda es, como digo, diferentes culturas y uno aprende, pues. Esa cultura que tienen deportiva es increíble, cómo les gusta el fútbol. Pueden dejar cualquier cosa para ir a ver un partido de fútbol, y su equipo, ¿no? La hinchada. Wilstermann yo he visto muchas veces eso acá, pero un poco tal vez se ha perdido eso, ¿no? Claro. Porque una vez tenía una camioneta yo y estaba paseando por el Prado antes no había la parte del norte, la Pando, eso. Sí. Estaba paseando en el Prado y estaba subiendo el puente y era a las 11 de la mañana, domingo, y jugábamos con Bolívar. Estaba subiendo en mi camioneta, me gustaba dar vueltas, como todos, relajarme un poco antes del partido. Estaba subiendo el puente y veo el estadio llenito, las dos graderías, no había todavía la norte y la sur. Y los veo a los bomberos echando agua todavía a la gente, porque desde las 11 que el sol venía. Ese rato me he ido a la casa pues, a echar, a descansar. Me he sentido de que no puedo yo seguir paseando y de repente voy a ir al partido y algo me va a faltar, energía, fuerza, como se... He ido a almorzar rápido, a echarme, como esperando el partido, pues me he asustado, he ido a ver. Claro, es una cosa que la hinchada te obligaba a que vos hagas cosas que estaban fuera de tu rutina, claro. Y lo más lindo tal vez era de que Wilstermann no podía perder como equipo de afuera. Yo por lo menos, que me acuerde, en el tiempo que he jugado tantos años en Wilstermann, yendo y viniendo, nunca hemos perdido con equipos del interior. Wilstermann nunca ha perdido. Ni en amistosos, ni en campeonatos nacionales no ha perdido Wilstermann. Ese era Wilstermann. Algo que se ha perdido, ¿no? Algo que se ha perdido. No, pues imposible. Y que la hinchada imposible que le iba a dejar a Wilstermann no apoyar y que pierda o que empate. Me acuerdo que una vez estábamos jugando aquí nos tocaba jugar con Oriente Petrolero. No, con Always Ready, perdón. Y Always Ready le había ganado a Aurora el martes, porque antes jugábamos así, y el jueves había ganado a Bata. No, a Petrolero le había ganado, esos dos partidos. Y yo estoy pasando por el hotel Boston, en la 25 de mayo, estoy viniendo,
con mi motocicleta, estoy viniendo y veo pues a los argentinos ahí en la puerta del Hotel Boston, en la puerta mismo sentados, mateando ahí con su chinela, su shortcito, todo deportivo, sentados ahí. Y estoy pasando por ahí y me acerco. Claro, nos conocíamos, ¿no? Claro. Y me acerco y no sé qué, por qué yo me acerqué, yo no debía acercarme, los argentinos ahí. Oh, aquí está pues, dice, nuestra próxima víctima. Así me hablan, ¿no? Los argentinos que son así, claro, medio, que friegan, molestan, así. Y le dije, bueno, nos vamos a ver, no, pero ya hemos tumbado a dos, a ver, tenemos más, lo vamos a agarrar. Me dijo, así, ya me fui. Y le avisé a Limber Cabrera. Le dije, Limber, he visto Always Ready está ahí, descansando, y nosotros no tenemos concentración. No nos concentramos. Y me dice, al que hay que cuidarlo, me dice a Milton. Milton siempre estaba con problemas de que lo encontraba en un bar, en una discoteca, ¿no? A Milton Joan, que era el 10, el brasileño, gran jugador. Y me dice, lo primero que hay que hacer es cuidarlo al negro. Yo lo voy a llevar a mi cuarto, porque Limber ha estudiado odontología, entonces él vivía solo y tenía su cuarto. Porque ese partido tenemos que ganar. Tenemos que ganar. No, hay que cuidar. Sí, ahí hablábamos en el entrenamiento y Freddy Vargas, todos nos reunimos y dijimos, pues, de entrada tiene que ser la cosa. De entrada tiene que ser, de entrada ya tenemos que hacer el gol, no podemos esperar que el público nos esté pidiendo primero a olé ni nada. Y fue así, pues, entramos a jugar y le ganamos a Always Ready. Le ganamos y Always Ready tenía un equipo, tremendo equipo tenía, tremendo equipo. Me acuerdo de eso, o sea, tal vez se ha perdido lo que es la esencia de la hinchada de los mismos jugadores, ¿no? Que los jugadores prácticamente éramos identificados con el color del equipo que jugábamos. Jugábamos más por el deporte que por el dinero, pues. Claro. Esa es una parte que ahora ya no vemos tanto eso. Ya no hay casi eso, de que uno se identifica con el club. Cada club tenía su jugador que identificaba. El Oriente Petrolero era Chiche Romero, y había unos dos más ahí. Bolívar tenía, digamos, a Aragonés, tenía un central, Troncone, un argentino. Sí. Municipal tenía otro referente. Blooming tenía, todos tenían grandes jugadores referentes. Y Wilstermann tenía muchos referentes, ¿no? Claro. ¿No? Porque para ir a una selección casi 6 jugadores de Wilstermann iban a una selección. La base, digo. Claro, claro, y la base, además, los cochabambinos éramos pues los que metemos fierro, metemos la pierna, arriesgamos, los que impulsamos al equipo y la garra era tan importante. Yo me acuerdo que ya los últimos años que yo jugaba en la selección me sacaban siempre la garra boliviana de Windsor del Llano. Porque yo cuando jugaba en la selección sí era diferente para mí la entrega. Porque yo decía, tal vez este va a ser el último partido, no me van a convocar otra vez. Y si no juego bien, ya no voy a ser convocado, por más que en mi club esté jugando bien. No voy a ser titular tal vez. Entonces yo jugaba pues al extremo, al límite en la selección. Y por eso tal vez he jugado tantos partidos y he sido convocado tantas veces. Mucho tiempo, ¿no? En la selección actual. Sí, bastante tiempo. Pero son otros tiempos también, ¿no? Son otros tiempos y no tenemos esa calidad de jugadores actualmente. Sin duda. No hay esa calidad de jugadores. ¿Qué es lo que más recuerda de la selección? Lo que más recuerdo es esa clasificación que hemos tenido el 77, pues, porque nos habían recibido ya en La Paz. Nos han recibido del avión, no nos han dejado siquiera ir a la terminal. Habíamos empatado con el Uruguay 2-2. Hemos clasificado al Mundial. No había repechaje, al Mundial era. Sí. Entonces, de premio nos han traído por Lima, un avión militar de Tampo a recogernos a la Argentina, no al Uruguay, porque del Uruguay fuimos a la Argentina y de la Argentina nos recogió. Y el avión hizo escala en Lima. Y en Lima nos llevó por lo siguiente, porque como nos dieron dinero, nos pagaron a $1000, creo que nos dieron, del premio. En Lima había un puerto libre, o sea, la zona franca que llaman el mismo aeropuerto, sí. Y había cosas lindas para comprar, que nos compramos de todo ahí para traer, y de paso estamos viniendo en el avión militar que no nos iban
la aduana no íbamos a pasar nada, nos trajimos equipos de música, todo compramos ahí. Cuando llegamos al aeropuerto, no nos dejaron bajar del avión prácticamente para ir a la terminal, que hay un bus que lo lleva a la terminal, o caminando, pero ahí en plena pista, paró el avión y la gente, llenita la gente, se entró al aeropuerto. Y lo único que los dirigentes nos dijeron, saquen sus billeteras y saquen sus pertenencias de valor y pónganlo acá en un maletín porque la gente los va a agarrar y les pueden robar. Nos pusieron en un camión y en el camión fuimos todita lo que es el camino antiguo para ir al aeropuerto, que no es la autopista, otro camino había para ir al aeropuerto, llenito de gente con flores, con pétalos de rosas y flores nos arrojaban, nos libaban y con música más, estamos con una banda más ahí. En cada lugar, banda, música, lo más lindo que hay. Nos llevaron hasta la plaza Murillo. Y en la plaza Murillo con el presidente ahí aparecimos, todos los jugadores. Nos querían hacer hablar, siempre hablábamos, ¿no? Y no, fue el recibimiento más grande que tuvimos, clasificados al Mundial. Y me acuerdo que esa temporada, cuando estábamos en el hotel, había habido casas comerciales que habían hecho regalos. Nos han regalado prácticamente casi como, voy a decir, unos 5 metros cuadrados, había regalos de todo para cada jugador. Sí. Desde tela, desde shorts, desde zapatos, desde deportivos, desde equipos de música, todo, para cada jugador, no era para un solo jugador. Increíble, increíble el recibimiento, eso fue algo increíble y de repente apareció que ya nos desconcentraron y nos avisan que va a haber una liguilla, ¿no? Liguilla en Cali. Tenemos que ir a una liguilla todavía para eliminarnos entre Brasil y Perú, para después el último que quede ahí va a ir a jugar a Europa contra Hungría. Pero, o sea, ¿qué pasó, digamos, ahí? Porque, o sea, ustedes ya estaban considerados en el Mundial. Claro, o sea, claro, no, pues ya ahí salió que estábamos clasificados al Mundial, por eso fue la fiesta, el recibimiento y en el hotel lo que nos hacían, unas serenatas nos daban ahí, no nos dejaban salir todavía para que nos vengan. Todos queríamos ya volver a la casa, pero claro. El trato y el recibimiento de los regalos que nos estaban haciendo, todo, la radio, la televisión, y en el hotel mismo estábamos almorzando y venía música con bandas, venían ahí a tocar, conjuntos venían a tocar, todo era lo más lindo que hemos podido experimentar en ese tiempo. Pero después y no sé qué habrá pasado, porque después yo no sé de qué manera fue que hay la liguilla. Y nos llamaron nomás a la convocatoria a Santa Cruz para concentrar, para ir a jugar la liguilla. Y así fue, y de ahí tuvimos que ir a Hungría. ¿No les va bien la liguilla? No, nada bien. Bueno, pues es largo contar porque ha habido pues, mucha indisciplina, muchos factores, aparte de indisciplina, los jugadores un poco se han distendido, han pensado que podemos jugar nomás con el Brasil de igual a igual o con Perú, que gran potencia en ese tiempo Perú. Perú tenía Cubillas, Muñante, tenía unos jugadores de esa época entre los mejores de Sudamérica estaban. Y Brasil ni que se diga, ¿no? Entonces, no, complicado, y nosotros no estábamos, como Brasil estaba casi a 30 kilómetros fuera de Cali, Perú estaba ahí en una zona urbana también, en cambio nosotros estábamos en el Hotel Sheraton en pleno centro. O sea, era muy, no sé cómo han planificado, que no le han tomado atención, que lo más importante era que los jugadores no estemos, digamos, distraídos en otras cosas más que pensar en el partido, ¿no? Eso hubiera sido diferente. Y lo otro, jugar con más, no voy a decir tenerle miedo a Brasil, a Perú, pero con más humildad, no pensar que ya nosotros vamos a ir a jugar codo a codo con los brasileños o los peruanos. Tal vez fue un error grande eso, que no tuvimos la concentración y la disciplina de cada uno de los jugadores también. No tuvimos eso, porque los jugadores andaban sueltos y Ramiro Blacud, que era el asistente de Camacho, estaba peleando con los jugadores, que se vayan a descansar. Yo también peleaba, porque yo he sido muy disciplinado. Yo los veía y peleaba con Aragonés, con algunos les decía, vayan a descansar a esa hora, y hacía una calor allá afuera. Claro.
y tenía una piscina, ahí en la piscina, en las cabañas estaban ahí, yo miraba y decía, ¿qué me voy a estar peleando? Me fui a mi pieza y me fui a descansar, a leer alguna, siempre tenía un libro para leer. Tal vez eso fue uno de los factores negativos, ¿no?, de esa selección, que no le pusimos toda la seriedad y la concentración debía ser fuera de la ciudad. Aún así les alcanza para jugar todavía, pero el repechaje, ¿no?, con Hungría. Sí, Pero es lo más. pero en Hungría también lo mismo, tuvimos problemas con el entrenador ya también. Fuimos primero a Alemania, estuvimos un mes en Alemania, estuvimos jugando partidos. El entrenador alemán, Edward Birba, no nos quería hacer jugar partidos con equipos de la Bundesliga. Nosotros le pedíamos que nos haga jugar, no quería, tenía miedo a que nos goleen algo. Y nosotros hemos ido a ver 2 partidos ahí en Düsseldorf, hemos visto los partidos del Colonia y del Hamburgo, hemos ido a ver. Y no, pues queríamos jugar contra ese equipo, claro. Ese nivel que jugaban, era pues increíble el ritmo, ¿no?, y la dinámica de los partidos, y queríamos jugar. Entonces nos ha llevado a una población a jugar con un equipo de segunda división. Lo hemos ganado todo, pero después nos ha hecho jugar con la selección del ejército de Alemania también. Ahí en el complejo donde estábamos era un campo, un centro de alto rendimiento ahí. No era lo mismo, pues queríamos jugar nosotros y debíamos haber jugado con los 2 partidos. Estando en Alemania un mes debíamos jugar con los de la Bundesliga y no importaba el resultado, sino íbamos a agarrar ese ritmo europeo, ¿no? Entonces tal vez ese fue uno de los errores, pues, que el mismo entrenador un poco nos dejaba mucho en esa concentración, estábamos muy cerrados. Yo me acuerdo que la única vez que salimos con Freddy Vargas, prácticamente podíamos salir, pero nadie quería salir porque no hablaba el idioma, pues. Claro. Y yo, que hablaba inglés, pensaba que alguien podía hablar, y claro, hablaba en inglés. Y con Freddy Vargas de una ciudad a otra nos hemos ido un día en tren a aventurar, era un día libre que nos dieron. Y nos hemos ido a un mall de otra ciudad, porque cuando he preguntado, hay un puesto de donde los taxis eran unos Mercedes-Benz, ahí pregunté, y me dijo, tiene que ir a otra ciudad, ahí está el mall más grande que hay. ¿Y a cuánto tiempo está de aquí? A media hora en tren, pueden tomar el tren. Con Freddy Vargas, me acuerdo, hemos ido a otra ciudad. Cuando hemos ido al mall, estábamos dando vueltas, mirando qué comprar. Todo era pues carísimo. Comparando con nuestra moneda era caro. Pero había cosas muy lindas ahí. Comprábamos algo y cuando íbamos a volver, ¿y ahora qué tren vamos a tomar? ¿Cómo vamos a ir? ¿Dónde vamos a ir? Todo era, y yo era el que, como hablaba inglés, yo era el que preguntaba. Pues no tenía pues ningún problema en preguntar, a donde sea preguntaba, a cualquier persona, una ventanilla de ahí, y nos han guiado para volver, hemos vuelto. Entonces estábamos muy cerrados ahí en la concentración. No lo pasaron bien, ¿no? Sí, o sea, había equipos de damas, por ejemplo, que jugaban ahí, que entrenaban todo, y claro, muchos jugadores, había, me acuerdo, Jorge Campos, es como una anécdota, ¿no? Se iba donde estaba el dormitorio de las chicas, estaban prohibidos ir nosotros, ahí en una ventana con su guitarra había sabido cantar. Y le hacían cantar las chicas, felices, se iban a la ventana todos, y el tipo parecía como en las películas de Romeo y Julieta, que el tipo estaba serenateando a las chicas con su guitarra, porque tenía guitarra Jorge Campos. Así, hemos pasado, para mí han sido unas experiencias increíbles, pero ¿cuándo vamos a capitalizar eso? Claro, pero cuando el conocimiento, yo no tengo que alabarme, pero ese conocimiento que tengo, digo, ahora debo ser el único jugador que ha tenido tantos partidos internacionales afuera. He jugado en tantos equipos, varios equipos, y he visto el otro día en ESPN cómo la Bruja Verón ha hecho construir el estadio del Estudiantes. Sí. He visto un documental ahí que lo estaban entrevistando. Yo he soñado muchas veces en llevar a Wilstermann a la Copa Libertadores para que sea campeón. He soñado. He soñado mucho porque en Estados Unidos he tenido el equipo profesional, he sido codueño del primer equipo profesional, sí, el Inter Miami. Sí. Ese Inter Miami que ahora hay, el mío era con un colombiano, nos hemos inscrito, hemos pagado bastante dinero para
comprar la franquicia para Miami. Con Moisés Obadía era mi socio, un colombiano, y nuestro equipo Miami se llama Inter Miami Soccer Club, SC. Y este Inter Miami es FC, Fútbol Club. Sí. O sea, yo he querido reclamar, mi hija, cuando fundaron ese equipo, me dijo, puedes reclamar, ahí te van a indemnizar por el nombre, no pueden utilizar. No, pues hice averiguaciones porque yo tengo registrado en la alcaldía allá de Miami el nombre de Inter Miami. Entonces, no, me dijo, no tiene nada que ver porque este es FC, Fútbol Club. Claro. Y de ahí tuve un año en la liga, en la American Soccer League, tuve al otro equipo. Cambiamos de nombre, el Miami Sharks. Se fue mi socio, Sí. Moisés, y me dejó solo. Entonces yo estaba buscando, era muy pesado por el presupuesto para mantener un club, y me dejó el amigo Moisés Obadía, y de repente la liga me recomendó que hay un brasilero que estaba queriendo meter dinero para asociarse con algún club. Y había un Dirceu Caria, se llamaba, un brasilero, me visitó, nos reunimos y llegamos a un acuerdo. Y yo lo nombré el presidente, porque yo no podía ser dueño, claro. Y era también, además, estaba relacionado en la parte técnica. Y nos hicieron cambiar de nombre, querían un nombre que identifique, aunque Inter Miami es internacionales, ¿no? Sí. Miami Internacionales. O sea, el escudo que me lo hizo, me lo hizo un boliviano, Vincho Pereira, que es arquitecto que vive allá. Me lo hizo un escudo muy bonito, con todas las banderas de los países, todo y unas palmeras, bonito era el escudo. Pero la liga quería que sea un nombre así como es los Miami Dolphins, sí. Los Panteras de Miami, Miami Panthers, o los, ¿cómo se llama? Los Marlins, ¿no? Que es como el pez espada, ¿no? Entonces pusimos a Miami Sharks, los tiburones de Miami. Me hicieron cambiar el nombre. Y este brasilero tenía contactos con el Brasil, por eso también trajimos a Carlos Alberto Torres, capitán de la selección del 70, lo trajimos de entrenador. Sí. Trajimos al que yo lo marqué en la liguilla, Dirceu Guimarães, el puntero izquierdo de la selección brasilera. Y cuando terminó Zico, él quedó como número 10 en la selección. Lo trajimos de Italia, del Avellino. Y así, jugadores de Fluminense también trajimos jugadores. Trajimos a Teófilo Cubillos. Teófilo Cubillos jugaba en el equipo que era nuestro clásico de Fort Lauderdale. Por el contacto que yo tenía con él, claro. Porque he jugado con él, con Cubillos. Entonces hicimos un equipo muy bueno. Y trajimos a Wellington Ortiz, que era el ídolo máximo del fútbol colombiano. Como había una, como voy a decir, una gente de Colombia, era tal vez el tercer grupo étnico, ¿no? De Miami especialmente, ¿no? Porque el primero está cubano, después está haitiano y después colombiano. Y trajimos a él. Trajimos a Wellington Ortiz. O sea, teníamos un equipo bien variado, muy buen equipo tuvimos. Lastimosamente no nos daba para mantener el club porque no teníamos el estadio principal. Jugábamos en otro estadio que la alcaldía de Hialeah nos hizo arreglar un estadio que era para fútbol americano, sí. Que era para unos 15.000 personas más o menos. Y en el viaje que hice aquí para ayudar a Wilstermann esa vez, que Toto Arevalo me fue a buscar, Wilstermann estaba en quiebra acá. Ya. No había jugado el primer torneo junto con San José y con Unión Central. Esto es por la Liga Profesional. ¿En qué año más o menos? ¿Por el 90? El año 89 o 98. 98 por ahí. Sí, 98 y... No, pues no había jugado Wilstermann el primer torneo, en la apertura. ¿Tienes problemas con tus equipos? Grupo San Rafael te brinda soluciones hídricas y energéticas. Te ofrecemos perforación y limpieza de pozos de agua, estudios geofísicos, variedad de bombas de agua de superficie, sumergibles, motobombas y generadores de energía. Contamos con todo de repuestos y accesorios, además de asesoramiento técnico con experiencia en diseño y mantenimiento en general. Encuéntranos en la 25 de mayo, casi Ladislao Cabrera, o en nuestras sucursales, en la avenida Circunvalación, la Casa Comunal, o en la avenida Blanco Alindo, kilómetro 4,5. Contáctate a los teléfonos en todo el país al 6925-8632 o al 6941-6185, Grupo San Rafael. Toto Arevalo me buscó allá en el Hotel Everglades, nos vimos,
Me dijo, vos tienes un equipo profesional acá, Wilstermann necesita de su gente, porque allá debe mucho dinero, que esto, que lo otro. Yo vine aquí a Cochabamba, a ver, como yo trabajaba en empresa aérea, tenía pasajes gratis en Lufthansa, en Braniff, en Eastern, ¿ves? Aerolíneas que llegaban a La Paz. Y me vine a ver cuál era la situación del club, porque si Toto me estaba contando, me dijo, vos puedes ayudar al club. Y no quiero salirme de lo que estoy hablando, de la Brujita Verón. Claro. No quiero salirme de ese... pero esto tiene relación con lo que estamos hablando. Entonces vine a ver, pues dije, pucha, si estoy aquí con el club, tengo... Y no, pues no había... Toto Arévalo, cuando yo me estaba yendo, no apareció. Y un domingo me dice, Windsor, ya el presidente Emilio Petricevic, que es en La Paz, un ingeniero, él es el presidente del club, ha dicho que va a mandar $25.000 para pagar las deudas acá. Se debe ¿cómo se llama esto? De las farmacias, se debe a algunos jugadores y para inscribir a los jugadores, todo. Pero Toto, yo me estoy yendo, he estado una semana y vos no has venido y he preguntado aquí, ¿habéis estado jugando Wilstermann en la A? Invitado solamente en la categoría A, y Villalón me ha dicho que les deben de 3 meses, le pagan $150 y no le pueden pagar de 3 meses. Y he hablado con Toto, con el utilero, Novillo, Otoniel Novillo, y me dijo, me pagan $50, pero no lo veo ese dinero hasta ahora. No veo los Washingtones, me dijo todavía, de la moneda, ¿no? De los $100. Entonces dije, y después Mario Zabalaga también me dijo, yo estoy encargado aquí en el club, pero anda nomás, anda de vuelta, volvé nomás aquí vas a perder tu tiempo, aquí a nadie le interesa Wilstermann. No hay otro directivo, no hay gente, ni la prensa no ayuda. Qué grave, le dije, ¿cómo puede ser? No, bien apática la gente, así. Y el domingo que me estoy yendo me encuentro en el aeropuerto con Toto, y ahí me dice que hay el dinero. Ya le digo, pero ¿cómo voy a hacer? Y justo era agosto. Y el 17 de agosto es mi cumpleaños. Yo me estaba yendo una semana antes de mis cumpleaños y aquí es la fiesta de Orcupiña, ¿no? Sí. Cuando me fui allá a Miami, no podía dormir, porque ya toqué suelo boliviano, ya vi la realidad de Wilstermann, todo. Y esto nadie va a apreciar esto. Usted no puede imaginar, nadie va a apreciar lo que yo he hecho. Nadie va a apreciar. Y lo digo... porque si no lo digo, ¿quién más lo va a decir? Claro. He ido, no podía dormir y a mi esposa le digo, voy a ir a ayudar a Wilstermann. Tengo el material de Miami Sharks acá todito, voy a llevar. Porque nosotros la otra temporada todavía iba a empezar en febrero, marzo y era agosto, no habíamos clasificado a los playoffs. Y he venido, con todo el material he venido acá. Me he hecho cargo de Wilstermann, no tenía plata Wilstermann. El primer jugador que he contratado, que por un vecino mío había llegado a la fiesta de Orcupiña, que su tía había sido casada con el suegro de Daniel Valencia, había estado ahí. Yeah. No sé si se acuerda, Daniel Valencia era el suplente de Maradona. Sí. Yo ni lo conocía. Daniel Valencia, uno flaquito, no tenía mucha pinta de decir melenudito. Había sido un señor jugador, Daniel Valencia. He leído hablar y prácticamente he leído al hogar, que Wilstermann está en quiebra, que esto, que lo otro. Y no, pues el dinero que le dimos era nada, pues, a lo que él podía ganar. Claro. Ha sido uno de los primeros contratados. En ese equipo. En ese equipo. Lo hemos contratado en ese equipo y después he traído de mi equipo de Miami Sharks, he traído a Guillermo Pizarro, que ha hecho 7 goles en el torneo. Ha sido el goleador del equipo. Un cruceño que jugaba allá, que lo querían llevar a Europa, Guillermo Pizarro. Lo traje a él y después de la asociación, todos los jugadores de la asociación, llevaba camisetas y a cambio de camisetas y balones me daban el pase del jugador. Arma el equipo. Armaba el equipo y hemos salido en tercer lugar, que ahora sería una Copa Libertadores. Sí. Sin dinero, sin un presupuesto fijo, nada, y los premios eran un doctor Burgoa, que Toto me dijo es un corredor de autos, doctor Burgoa, que es el que va a dar los premios. $50 por partido a cada jugador, él daba los premios. Sí, ¿no tenían salario los jugadores o sí? Sí, no había recursos acá y claro, había nomás recaudaciones, pero salí en tercer lugar salí. Y cuando vuelvo allá,
a Estados Unidos. Esto es la parte más triste. Mi socio de Dirceu Guimaraes, que tenía asma, lo había vendido el club. Su equipo. Lo había vendido mi club a un grupo de 22 médicos. Y le habían cambiado el nombre a Miami Freedom. Le habían cambiado el nombre para la otra temporada. Ellos habían entrado ya a la liga profesional. Y tuve un problema, digamos... Legal. Legal terrible. Y he gastado mucho dinero porque buscándolo al tipo se había ido al Brasil y estaba enfermo en una clínica que tenía problemas de asma. No, pues ha sido una pelea terrible porque he perdido el club prácticamente. En Miami he perdido y me han dado no el dinero, él me ha hecho dar dinero con su contador, pero no el dinero que yo debía recibir. Prácticamente vendió el equipo, en 1.200.000 vendió el equipo. Entonces de ese 1.200.000 yo agarré una cuota de $150.000, no más todavía. Y entonces fui, pagué abogados. Esa es la parte más fea, justamente por venir a ayudar a Wilstermann. Desatendido prácticamente, claro, una parte de lo que era el fútbol allá. Pero con el tiempo uno va curando las heridas y veía a Wilstermann nomás acá, seguía con problemas. Hasta el día de hoy. Sí. Seguía con los malos dirigentes que hay. Y gente que no conoce pues, el negocio del fútbol. A veces no es el dinero, más puede sopesar más tal vez los contactos que debe tener la directiva o la gente que va a manejar. Y no hay exjugadores en el club que conocen. Entonces estoy volviendo a lo de la Brujita Verón, cómo ha hecho el estadio en casi 2 años ha hecho el estadio de Estudiantes. ¿No? Y ahora, más allá de eso, hizo el estadio y ahora terminó saliendo campeón hace poquito. Por eso. Una consecuencia, ¿no? Claro, entonces él como exjugador, hay que jugar en Europa, que es muy diferente, ha captado todo ese conocimiento y ha visto que en su club, donde su padre también ha sido campeón mundial, sí, ha sido el Estudiantes, Bruja Verón originalmente, sí. Ha de ver con esos ojos como identificado y ha jugado 2, 3 veces, ha vuelto a jugar, ha visto que la necesidad de que tiene que tener su propio estadio. Sí. Ahí está. Y estaba viendo cómo él decía que ponían plata y no veían el avance. No se ve, ¿no? Cuando hay la obra grosa, no se ve que él decía que quería ver ya el estadio armado, formado, y no había, y él iba cada vez, todo es secuencia. Y un poco yo me identifico con eso porque cuando he venido esas veces a Wilstermann a jugar, he tenido muchos problemas con don Alfredo Salazar, la gente no sabe eso. Cada vez le decía, usted tiene que hacer una institución. Necesitamos que usted agarre un terreno, vaya al banco, se haga prestar el dinero para construir el estadio en Coatzepa de 5.000 personas y hay recaudación, hay público, hay harto dinero. Usted es más ahorita más que el alcalde, más que el prefecto, más del presidente del comité cívico. Usted es ahorita la figura número 1, porque Wilstermann está en un sitial envidiable en Bolivia. Y siempre decía, gringuito, andate nomás, me estás moviendo la cabeza. Y cada vez que venía debían a los jugadores, no les pagaban. Cada vez era eso, y a mí un poco me decepcionaba eso, ¿no? Y me peleaba cada vez, y nunca han podido hacer una institución, don Alfredo Salazar, que muchos dicen que ha sido un gran dirigente, sí. Claro, para armar el equipo sí, pero para hacer una institución es completamente diferente. Claro. Porque yo venía de Estados Unidos y no veía a Wilstermann una institución. Veía en San Martín, habían alquilado como oficinas ahí, los troveos sucios, empolvados, desordenados, todo, y la secretaria ahí trabajando, y decía, no hay quien limpie, no hay. Y siempre protestaba, decía, Wilstermann ya tiene que tener su sede propia, ya tiene que tener un lugar, tiene que tener su estadio. Cada vez eran unas peleas con don Alfredo Salazar. Entonces yo ya no me podía ver con el presidente, porque eran peleas, discusiones y... Claro. Y entonces yo me sentía mal, porque no podían avanzar con que el club sea ya una institución como ha sido Stronger, como ha sido claro. Bolívar, ¿no? Y nosotros estábamos en ese tiempo igual que Bolívar, Stronger, no tenían todavía muchas cosas. Y ellos han avanzado, son instituciones ahora grandes, ¿no? Sí, sí. Stronger, Bolívar. Y como he jugado en esos clubes más, he conocido cómo se han estructurado, cómo han hecho una institución, ¿no? Don Mario Mercado, don Rafael Mendoza. Grandes dirigentes, que yo he sido parte de esas dirigencias cuando he sido jugador.
Entonces, todas esas vivencias hubiese querido trasladar a Wilstermann, a Cochabamba. Ah, sin duda, pero dentro de todo esto, y viendo un poquito el tema de su momento como jugador, profe, usted dice, ¿no? O sea, ha jugado en varios equipos también, y le ha alcanzado para jugar en esos dos grandes equipos, ¿no? En Bolívar, en The Strongest. Por eso es muy ingrato, porque tal vez más que en Wilstermann he hecho goles importantes en Strongest. He jugado en todos los puestos. Sí. En todos los puestos he jugado en Strongest. He jugado de número 10, de número 8, de puntero izquierdo, puntero derecho, lateral izquierdo, lateral derecho, volante de contención. He jugado en todos los puestos este paraguayo y le agradezco. Le agradezco, y los jugadores eso no entienden, que cuando un entrenador te está fustigando, aunque seas estrella, es porque sabe que tienes más para dar. Yo decía, y este paraguayo de miércoles decía, ¿por qué tanto me hincha? Y me decía el paraguayo, vos tienes más para jugar, tienes harto, tienes que correr más, tienes que empujar en Strongest. Me decía, tienes que empujar, es el hombre, vos eres el corazón del equipo, tienes que empujar y jugar. Vos puedes jugar en cualquier posición, lo único que te falta es jugar de arquero. Y yo no me gustaba mucho, me presionaba de que tengo que correr, tengo que meterte. Y así fue, y le agradezco porque es así como estuve catalogado uno de los mejores jugadores, hasta en la selección. Gracias a ese entrenador que me empujaba, que veía que yo tenía para dar más, pero yo quería ya jugador que me han comprado de Wilstermann, porque compraron mi pase, entonces yo quería ya decir, soy la estrella, pero el paraguayo no me dejaba, yo era malcriado, a mí nunca me ha tratado con malas palabras, ¿no? A otros jugadores sí, a los argentinos, a mí siempre me hablaba, pero me hablaba bien y me decía, vos tienes que jugar, hoy día no vas a jugar de lateral, vas a jugar de volante por derecha. ¿Esto en qué año más o menos? ¿En qué época? El 80 y el 81. Casi 2 años y medio he jugado en esto. Y he hecho goles muy, muy importantes. Justamente nadie casi se acuerda cómo Wilstermann ha llegado a la otra fase. Por primera vez un equipo ha pasado a la otra fase. Estamos jugando con Barcelona del Ecuador, en La Paz. Y estábamos empatando, y si empatábamos, Wilstermann y Strongest quedaban eliminados de esa fase. Ya. Y si ganaba Strongest, entonces Wilstermann y Strongest pasaban, pero uno de ellos tenía que definir en un partido que se definió en Santa Cruz. Y sobre la hora yo hice el gol, pues, el 1-0. Yo había desbordado, ¿cuántas veces? Había desbordado centro, y teníamos grandes jugadores, teníamos a Latini, teníamos al otro también, a un Gil, un brasilero, teníamos otro brasilero también, excelente, puntero derecho. No podían hacer gol, y el arquero salía pues, cada vez, intuía los centros. Y hasta ya estaba terminando el partido, faltaría 1 minuto o 2. Y en uno de esos desbordes ya últimos casi que estoy yendo, que casi nadie tenía pierna, yo estaba fresco todavía. Yo tenía esa gran ventaja que mi físico me daba para eso. Claro. Estaba desbordando, y cuando ya iba a patear, lo vi al arquero saliendo. Pero esas cosas que son así de segundos, ¿no? Porque el fútbol es eso. Claro. Y qué acierto también tuve de que me salió la pelota perfecta, al otro palo. Se acabó el partido. Clasificados al otro zona. Si empatábamos, Barcelona pasaba, y Wilstermann y Strongest a un lado. Ese ha sido un gol importante en la carrera que he tenido, y un aporte para entrar a la Copa Libertadores y pasar a la otra fase. Sin duda. Dentro de todo esto, ¿ha jugado en Santa Cruz también, no? Jugaba en Blooming. Es diferente, ¿no? También, claro. En Blooming he jugado la final con Wilstermann en La Paz. Una final hemos jugado para clasificar a la Copa Libertadores. Nos ganó con gol de Taborga, nos ganó Wilstermann. Sí. Nos ganó 1-0. Sí. Dentro de todo esto, en los Estados Unidos, ¿a usted le alcanza también para jugar? No sé si en los Estados Unidos, pero usted juega con Pelé también, ¿no? Sí, he jugado muy corto, el año 74, 75, en Cosmos. No sé, la verdad es de que yo había jugado antes ya el 73 contra el Santos. Y tengo fotos en mi casa que he sido intérprete, traductor de la conferencia de prensa donde Pelé, el 73, a sus 33 años, decidió ya no jugar para la selección,
que no va a jugar el Mundial del 74, y anunció ahí en Estados Unidos, en esa conferencia de prensa en Baltimore. Yo era jugador, pero el presidente griego-americano me dijo que tengo que atenderlo a Pelé, por lo que yo hablaba un poco de portugués, el español, y Pelé hablaba español perfectamente. Y el inglés no hablaba Pelé, inglés para nada. Entonces serví de traductor y ahí él dijo que ya no va a jugar al Mundial. Se retira de la selección. Pero lo ha tenido compañero. Tenía 33 años. Sí. Y hemos jugado un partido donde ha sido uno de los récords de recaudación del fútbol ahí en Baltimore. El estadio que tenía capacidad para 75.000 personas. Ahí es donde yo jugaba con el Baltimore Bays. He jugado 10 partidos internacionales y entre ellos era uno de los partidos con el Santos. Uno en Washington y otro en Baltimore. Y de ahí nos hicimos amigos con Pelé. Sí. Nos hicimos muy amigos con Pelé. Y de ahí he tenido la suerte de estar en el Cosmos y, claro, convivir con muchos de esos grandes jugadores. Pero la experiencia más linda ha sido que lo he manejado a Pelé cuando ha ido a Baltimore en el auto, en el Cadillac del presidente. Yo estaba encargado de sacarlo del hotel y llevarlo a hacer sus compras. ¿No? Ha sido una cosa linda. Estaba con Pelé ahí, como si fuera mi amigo que lo estoy llevando a pasear. Nos hemos hecho muy amigos y después con el tiempo tengo dedicatorias que me he hecho personalmente, ¿no? Para mi amigo. Y en inglés y a veces en español también. Yo le hacía firmar, pues, fotos tenía ahí, le hacía firmar a Pelé como era amigo. Pues. Claro, pero compartió cancha también, ¿no? Claro, pero muy simple, muy sencillo. Sí. Muy sencillo. Yo lo llevé a lo que llaman el mall, ¿no? A un centro comercial ahí en Baltimore. Y la gente y la prensa después se extrañó de que Pelé no tenía unos lugares de seguridad, como tienen las grandes estrellas de Hollywood o jugadores grandes, famosos, ¿no? Estaba conmigo ahí. Hemos ido y la gente que pasaba, algunos que hablaban español, decían igualito que Pelé, este señor que está ahí. ¿No creía? No, pensaban que era Pelé, pero cuando entramos a una tienda de deportes y él vio esas tiendas enormes que hay de deportes, entramos ahí. Y él quería comprar para su familia, para hacer ropa deportiva ahí, linda ropa vio ahí. Cuando el manager de la tienda, el gerente como lo llaman, lo miró y dijo, él es el que va a jugar mañana, ¿no? Él es Pelé, sí, Pelé. Ese rato lo anunció en su megáfono ahí, en todo el mall se habían anunciado de que está Pelé en el Sports Paradise, creo que se llamaba, no me acuerdo del nombre. Y toda la gente vino, pues. Era una cosa increíble, toda la gente, y era para Pelé donde sea, hacer firmar. Yo no sabía qué hacer, me he asustado, porque como vi que la gente corría ahí a ver que era Pelé que estaba ahí, lo he tenido que sacar. Una cosa increíble, él no andaba y tenía mucha razón cuando en la televisión he visto, decía que Pelé es el atleta del siglo, todo decía, ¿y cómo puede ser que un atleta no tiene sus guardias de seguridad ni nada? Y está andando con un compañero, un exjugador ahí que está, que va a jugar, va a ser su rival. Ahí mostraban eso en la televisión. Bien chistoso, pero Pelé no tenía ninguna protección. Sí. Ninguna protección. Así de sencillo era él. Y no tenía miedo, además era muy carismático de saludar a todos. El inglés de a poquito. ¿Qué les digo? Decía, hi, diles nomás, hi. Fue una experiencia muy bonita, pues, el tener la pelea ahí como su guía. ¿No? Cosas que nunca he pensado en mi vida que iba a pasar, ¿no? De estar con el máximo, el rey del fútbol, Pelé. Sin duda, pero se habrá creado un sentimiento también, ¿no? Y Pelé termina dejando también este mundo, no terminando tal vez como quisiera uno, ¿no? Sí, porque uno ve hoy día un Messi y claro, cuánto reconocimiento, pero Pelé no llega a tener tanto así, no termina siendo así, a ese nivel. Sí, ¿cómo habrá quedado y cómo habrá recibido la gente del Brasil que él no juegue el 74? Porque él tenía 33 años y era completamente intacto su físico, semejante atleta, no jugador, atleta.